Hola, vamos a embarcarnos en una aventura visual alucinante. Imaginemos por un segundo un mundo totalmente remoto, muchísimo antes de que existieran nuestras ciudades, los coches o la más mínima huella humana. Estamos hablando de una época salvaje en la que auténticos colosos caminaban por la Tierra. Hoy vamos a viajar en el tiempo para desentrañar los secretos de uno de los ecosistemas más increíbles de nuestro planeta, la selva amazónica, pero en su versión más primitiva. A través de este recorrido vamos a reconstruir, paso a paso, este paisaje antiguo para entender exactamente cómo la naturaleza orquestó la que es, sin duda, su mayor obra maestra. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. ¿Estamos listos para viajar en el tiempo y descubrir qué aspecto tenía este inmenso territorio antes de ser la jungla espectacular que todos conocemos? Porque claro, la selva no apareció ahí de la nada por arte de magia. Tuvo un origen brutal, salvaje y en constante cambio. La respuesta a esta gran pregunta nos va a llevar a un escenario que, sinceramente, parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que fue 100% real. Así que preparemos la imaginación, porque lo que estamos a punto de ver va a romper por completo todos los esquemas de lo que entendemos por un bosque tropical. ¡Allá vamos! Y aquí tenemos a la gran protagonista de nuestra historia, la protoamazonia. Los científicos usan una metáfora que es simplemente genial para definirla. La llaman la abuelita de la Amazonia, y es la forma perfecta de entenderlo. Hablamos de esa versión antigua, primordial, que estaba en pleno desarrollo y que literalmente preparó el terreno y sentó las bases para el gigantesco ecosistema que tenemos hoy. Pensemos en esto. Sin esta versión primitiva, sin este inmenso laboratorio natural haciendo pruebas, la selva moderna que respira en nuestro planeta hoy en día simplemente no existiría. Es alucinante. Pero, a ver, ¿cómo empezó todo este tinglado? Bueno, la geografía de este lugar se fue formando pieza por pieza como si estuviéramos montando un rompecabezas gigante a escala planetaria. Primero, montañas inmensas empezaron a levantarse desde las profundidades, creando valles masivos a su paso. Luego entró en juego el elemento estrella, ríos verdaderamente gigantescos que comenzaron a fluir con una fuerza salvaje e incontrolable. Y por último, en su carrera desesperada por llegar al mar, esta agua fue esculpiendo la tierra, tallando rocas y formando lagos enormes. Básicamente, la tierra misma se estaba reorganizando de una forma súper violenta y dramática para hacer espacio a la vida. Y esto ilustra de manera brillante cómo la vida por fin empezó a abrirse paso en medio de ese paisaje de pura roca. Se empezó a tejer lo que podríamos llamar el primer tapiz verde de la historia. Aquí es donde entran las famosas plantas pioneras. Ojo, no nos imaginemos las típicas flores exóticas o los árboles frutales de hoy en día, que va, eran especies súper rudimentarias, duras como rocas y muy tenaces, que se dedicaron a preparar el suelo. Al crecer, morir y descomponerse una y otra vez, fueron fabricando la primera capa de tierra fértil. Vamos, que fueron las auténticas arquitectas de este mundo nuevo. Es una locura ver el inmenso contraste si lo comparamos con la selva a la que estamos acostumbrados. Hoy es súper normal ver flores maravillosas y árboles modernos de hojas anchas, pero la flora de la protoamazonia era, literalmente, de otro planeta. Estamos hablando de helechos gigantescos, y cuando digo gigantes me refiero a que eran más altos que muchos de nuestros rascacielos, acompañados además de coníferas primitivas descomunales. Imaginemos por un segundo intentar caminar bajo un bosque a una escala tan pero tan bestia, que dominaba por completo el horizonte y tapaba hasta el último rayito de sol. Es que es un tamaño que nos explota la cabeza. Y claro, como era de esperar, semejante vegetación colosal acabó atrayendo unos habitantes igual de increíbles. Hablamos de bichos que desafían toda lógica. Por ejemplo, libélulas, pero del tamaño de un pájaro grande. Imaginemos el zumbido ensordecedor de una de esas cosas pasándonos rozando. Madre mía. Y en las zonas más pantanosas, los reyes eran unos anfibios rarísimos parecidos a salamandras gigantescas. Mientras tanto, a ras de suelo, reptiles primitivos bastante extraños se arrastraban con muchísima paciencia, esperando zamparse a cualquier insecto despistado. En esta primera etapa, absolutamente todo era gigante y, la verdad, un poco terrorífico. Pero ojo, que la historia no se queda aquí, ni muchísimo menos. Ya sabemos que en la naturaleza, cuando algo funciona, todo se desmadra. Ese tapiz verde siguió expandiéndose, la selva se volvió cada vez más espesa y de repente la cantidad de comida disponible se disparó por las nubes. Así que nos toca hacernos esta gran pregunta. ¿Qué pasa exactamente en un ecosistema gigantesco cuando de la noche a la mañana hay un buffet libre casi infinito? Pues muy sencillo, que se prepara el escenario perfecto para que hagan su gran entrada los verdaderos reyes indiscutibles del mundo antiguo. ¿Podemos imaginar quiénes son?
Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es ver a los colosos que entraron en escena. Los dinosaurios, por supuesto. La protoamazonia se transformó en su gigantesco comedor privado. Teníamos a enormes herbívoros como el Diplodocus, usando esos cuellos larguísimos, casi interminables, para merendarse las hojas de las copas más altas. También andaban por ahí los imponentes Triceratops, pastando tranquilamente entre esos bosques de helechos titánicos. Pero, claro, donde hay mucha carne, hay grandes depredadores. El Tiranosaurio Rex y otros carnívoros de pesadilla estaban siempre al acecho, convirtiendo esta joven selva en un campo de batalla súper salvaje y lleno de adrenalina. Pero mientras todos estos pesos pesados paseaban a sus anchas por la superficie, el planeta Tierra seguía haciendo su trabajo entre bambalinas. El paisaje no se quedó quieto ni un solo milisegundo. Durante millones de años, el clima se volvió un poco loco, alternando entre sequías brutales y épocas de lluvias súper torrenciales. Esto hizo que los grandes ríos cambiaran de rumbo con muchísima violencia, inundando valles enteros para luego dejarlos secos. Tras siglos y siglos de acumular kilos y kilos de barro y arena, todo este caos constante creó las bases de ese suelo tan increíblemente fértil que define a la Amazonia de hoy. Vamos, que toda esta destrucción tenía un propósito geológico súper importante. Pasemos a ver cómo esto se desarrolla y va cobrando forma, porque la era de estos enormes reptiles llegó a su fin. Pero la selva, gracias a ese nuevo suelo súper nutritivo, estaba más viva que nunca y preparadísima para el siguiente capítulo. ¿Y quiénes tomaron el relevo? Pues unos mamíferos pequeñitos, muy espabilados y astutos. Al ser chiquititos, eran súper ingeniosos, sabían esconderse a la perfección entre la maleza y se adaptaron en tiempo récord. Y para ponerle la guinda al pastel, las copas de los árboles se llenaron por primera vez de aves súper coloridas. De repente, la selva empezó a sonar distinto, llenándose de cantos y de una vida increíblemente dinámica. Y esto engloba perfectamente todo nuestro viaje de hoy. Pasamos de esa protoamazonia primordial, que era como un campo de batalla salvaje lleno de insectos gigantescos, dinosaurios pesadísimos y helechos que tocaban las nubes, al alucinante resultado final tras millones de años de evolución climática: la Amazonia moderna. Hoy en día es el hogar más vibrante, diverso y lleno de color que existe, con millones de especies de plantas y animales viviendo juntos. Darnos cuenta de cómo un terreno tan duro y salvaje se transformó poquito a poco en el ecosistema más rico de todo nuestro planeta, la verdad es que es uno de los mayores espectáculos que nos puede ofrecer la naturaleza. Entonces el punto crucial aquí es totalmente indiscutible. La Amazonia es, sin lugar a dudas, un verdadero tesoro de nuestro planeta. Y ahora por fin entendemos bien por qué. No es simplemente un montón de árboles muy juntos, es el resultado maestro de eras enteras donde aquel caos geológico y nuestra querida abuelita prepararon un terreno perfecto para que la vida explotara. Así que, al maravillarnos hoy con su inmensa belleza, nos queda una reflexión bastante intrigante para cerrar esta explicación. Pensemos bien en esto. Si esta selva se construyó capa sobre capa a lo largo de millones de años, ¿qué otros alucinantes misterios de la antigua proto-Amazonia estarán todavía por ahí, enterrados bajo ese inmenso tapiz verde, esperando pacientemente a que los descubramos?